de los temas del capítulo 8. En el capítulo 8 estamos, vamos aquí, sobre este tema. Sobre este tema, ¿no? De los motores de CD y en particular sobre el de excitación separada. Vimos sobre su curva de magnetización, aquí los diagramas esquemáticos de cuando el motor es de excitación separada o cuando es en derivación. Si mal no recuerdo, ya también revisamos cómo obtener la curva par velocidad aquí. Bueno, revisamos aquí, ¿verdad? Cómo es que el desarrollo analítico necesario para llegar a esta curva par velocidad en conjunto con su gráfica aquí, con su curva par velocidad, bueno, la curva que es una recta, y se habló de la reacción de inducido, de armadura. Se revisó este ejercicio. ¿Voy bien, jóvenes? Sí, ya pasamos por toda esta información. Sí, es así. Sí, ok. Este ejercicio, bueno, muestra cómo varían algunas, cómo cambian algunas de las variables internas del motor de corriente directa en derivación cuando cambiamos la carga. Aquí cambiamos la carga mecánica y pues van cambiando ahí algunas variables como la corriente de línea y la corriente de armadura y el voltaje de armadura. Y así eso se puede apreciar, ¿verdad? Aquí en todo este desarrollo analítico que se realiza para poder determinar, bueno, empieza por preguntar por la velocidad, cómo es que cambia la velocidad del motor. En realidad eso es lo que nosotros vemos cuando le cambiamos una carga mecánica al motor. Bueno, internamente ocurren cambios en las variables, pero eso se ve reflejado en forma exterior sobre la velocidad final que toma el motor ante cambio de carga mecánica, pues hay cambio de la corriente con la que se alimenta, puesto que aquí el voltaje en terminales se mantiene constante. Y bueno, y se revisó todo estos variaciones, ¿verdad?, que ocurren en forma interna, hasta calcular la velocidad que toma el motor. Usando esta información de la velocidad y el voltaje de armadura y entre otros, aquí se logra, y la corriente de armadura, se calcula el par inducido, ¿sí? El par inducido que finalmente representa el par de carga, ¿verdad? El par de carga al que se le está sometiendo al motor. Aquí vemos, si la corriente de línea es de 100 amperios, es porque hubo un par de carga de 190 newtons metros que se ve reflejado internamente como un par inducido de 190 newtons metros. Y así, ante cambios de carga, nuevamente se calcula los pares inducidos y con ello, bueno, se obtiene la curva par velocidad. Y bueno, esto es parte de lo que se revisó. Aquí hace un análisis no lineal del motor de corriente en directa en derivación en este ejercicio, donde, bueno, ya contempla que no hay devanados de compensación en el motor, ¿no? En el ejercicio anterior se manejaba con devanados de compensación. Aquí ya
como no hay devanados de compensación, pues tiene que hacer uso de la curva de magnetización para obtener algunos datos. Pero bueno, esto es parte de lo que no vamos a entrar en detalle aquí. Y nos fuimos directamente ya a los controles de velocidad en motores de sede en derivación, de los cuales son 3 métodos, los 2 más comunes y el menos común. Aquí vimos cómo, qué ocurre cuando se hace un ajuste en la resistencia de campo, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando hay ese aumento? Bueno, esto se ve reflejado, ¿verdad? Al final, el ajuste de la resistencia de campo, aquí se ve en la curva par velocidad, se ve reflejado en que pues se va a incrementar la velocidad del motor. Vemos aquí, para este punto de operación, a esta par de carga total, si subimos sobre esta línea, vemos cuando el motor tenía una resistencia de campo RF subíndice 1, esta es la velocidad. Aquí leemos la velocidad. Y cuando incrementamos la resistencia de campo, cambia la velocidad. Aquí queda más arriba. O sea, vean, quedó más arriba este punto que este otro. O sea, está a una velocidad más arriba. Entonces, el aumento de la resistencia de campo provoca un aumento de la velocidad. Y bueno, aquí vimos estos fenómenos internamente. ¿Por qué ocurre de esta forma, verdad? Porque aumenta la velocidad. Aquí viene toda la explicación, ¿verdad? Porque la corriente de campo disminuyó, aumentó el flujo. Entonces, primero disminuye la corriente. Si esta aumenta, disminuye, o sea, la corriente de campo. Si la corriente de campo disminuye, el flujo disminuye. ¿Sí? Y bueno, eso de la curva de magnetización, sabemos. Lo vimos previamente aquí con respecto a la curva de magnetización. Si en la curva de magnetización, ¿dónde está la curva de magnetización? Acá está, aquí está. Esta es la curva de magnetización, la fuerza magnetomotriz, pues la que está en el estator, ¿verdad? La del circuito de campo, ¿sí? Esta es N por I, ¿sí? Si la corriente, aquí vemos, si la fuerza magnetomotriz disminuye, es porque la corriente disminuyó, la corriente en el número de vueltas del estator. ¿Sí? A corriente más pequeña, menor flujo. A mayor corriente, mayor flujo. Mayor flujo. Aquí vamos subiendo, más flujo, más fuerza magnetomotriz, es porque hay más corriente. Más corriente, más flujo. O sea, tienen una relación directamente proporcional. Y bueno, y aquí es la parte donde se relacionan en forma lineal, aquí donde empieza a ver el cambio hacia lo que es la saturación, ¿verdad? La rodilla. Y aquí pues ya se satura el núcleo y aquí la fuerza magnetomotriz con respecto al flujo guardan una relación no lineal. Y esto, bueno, disminuye el flujo, disminuye la corriente, perdón, disminuye el flujo. Aumenta la corriente, aumenta el flujo. Ahora, el flujo guarda una relación directa con el voltaje de la armadura. Por eso pone la misma curva, vean. Porque ahora en lugar de poner flujo, ponen voltaje de la armadura, porque el voltaje de la armadura es directamente proporcional al flujo. Bueno, también a esta constante, bueno, esta es constante, no se mueve, y a esta velocidad también la está manteniendo constante. Entonces, aquí, si disminuye la corriente, disminuye el voltaje de armadura. Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje de armadura. Y así. Esas son las relaciones que guardan entonces
la corriente de campo con respecto al flujo y el flujo con respecto al voltaje de la armadura. Entonces, es por eso que se incrementa la resistencia de campo, disminuye la corriente de campo. Aquí vemos, entre más grande es esta, más pequeña es esta, ¿verdad? Por la relación inversa que guardan. Y disminuye el flujo, decíamos, disminuye el voltaje de armadura. Entonces está ocurriendo dos situaciones. Disminuye, bueno, después, perdón, el voltaje de armadura está en la fórmula de la corriente de armadura, vean. Si el voltaje de armadura cae, la corriente de armadura se eleva. Entonces, aquí está a la par ocurriendo que la corriente de armadura aumenta y el flujo disminuye. Pero aquí para que haya un incremento de velocidad, ¿verdad? Como aquí se muestra en estas curvas, el cambio de I de A debe ser más grande que el cambio del flujo, es decir, debe ser mayor la cantidad de corriente que aumenta que la cantidad de flujo que disminuye. Este debe de superar a este. La corriente debe de superar al flujo. ¿Para qué? Para que se dé el aumento del par inducido, ¿verdad? Aquí. Y si aumenta el par inducido, pues se va a hacer mayor al par de carga. Entonces ya en ese momento, pues ya al superar el par inducido al par de carga, con ello va a aumentar la velocidad. Pero como la velocidad no puede aumentar y aumentar, sino que viene aquí, digamos, internamente la compensación. Como está aumentando la velocidad, nuevamente el voltaje de armadura aumenta, vean. Y el aumento del voltaje de armadura, o sea, si vemos aquí, en esta fórmula, si en lugar de que caiga, ahora sube el voltaje de armadura, entonces la corriente de armadura va a disminuir. ¿Sí? Si nosotros crecemos esta va a disminuir. Y disminuye haciendo que el par inducido también disminuya, porque el par inducido depende también de la corriente de armadura. De tal forma que el par inducido iguale al par de carga. Cuando se igualan, entonces ya queda moviéndose a la velocidad de estado estacionario ahí, ante el cambio de resistencia. Ese es el control por resistencia de armadura, ¿verdad? Entonces debe ocurrir esta condición, idea más grande que el cambio del flujo, para que realmente se dé esta situación de que haya un incremento de la velocidad. De otra manera, o sea, si la corriente de armadura no supera al flujo que cae, entonces va a ocurrir de esta forma, así. Vean, aquí está mostrando cómo hubo un cambio en la resistencia de campo, pero en la velocidad en realidad de aumentar cayó. Vean cómo se cruzan aquí las curvas. Y esto generalmente ocurre si se utilizan motores de CD pequeños, donde esos motores operan a velocidades cercanas a cero. ¿Sí? Aquí el motor está operando desde la velocidad en vacío hasta la velocidad de plena carga, pero aquí esta curva da la idea de que el motor está operando a una velocidad muy baja. Entonces, si la velocidad es muy baja, ¿sí? Si la velocidad del motor es muy baja, la velocidad a la que está operando el motor es muy baja, cuando nosotros hacemos un incremento de la resistencia de campo, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a ocurrir esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero la corriente de armadura no crece más de lo que disminuye la corriente, perdón, el flujo. O sea, esta no supera a este. Por lo tanto, no va a haber un incremento en el par inducido. No habrá un incremento. No, por el contrario, el par inducido no va a poder superar al par de carga,
¿sí? Como aquí muestra, dice, el par inducido supera el par de carga, o sea, se hace mayor. No, aquí no va a ocurrir de esa forma. ¿Por qué? Porque no se dio esta compensación, ¿sí? Entonces, el motor, por lo tanto, no va a aumentar su velocidad, sino por el contrario va a decaer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice que no se debe utilizar este tipo este método, ¿verdad? En este tipo de motores, o sea, ¿qué tipo de motores? En motores que operan a velocidades cercanas a cero. Pero podemos utilizar para ellos, ¿verdad? El método de control por cambio de voltaje en el inducido aquí. Aquí está el diagrama esquemático, la armadura o inducido. Entonces le ponen este controlador de voltaje. ¿Sí? Y mantienen constante aquí el voltaje en terminales, la resistencia de campo, por lo tanto el flujo del campo es constante. Y nada más entonces se enfocan en variar este voltaje de la armadura. Entonces, con ello, bueno, algo importante, preferiblemente cuando aplicamos control por voltaje de inducido, bueno, es colocar este controlador de voltaje variable o, de preferencia, este tipo de control se efectúan en motores de excitación separada, ¿verdad? ¿Sí? Donde, bueno, en el motor de excitación separada, el motor de excitación separada, aquí como lo tenemos aquí, pues ya tenemos en forma independiente, ¿verdad? Las fuentes de alimentación para el campo y para la armadura o inducido. Entonces aquí ya directamente nada más cambiamos este voltaje para poder efectuar el cambio por voltaje de armadura, ¿no? Y y bueno, como ocurre este control, este tipo de control, bueno, aquí bueno, aquí lo describe, ¿verdad? Y aquí ya viene el resumen, que si se incrementa el voltaje de armadura, aquí en la fórmula de la corriente, ¿verdad? Ya saben, esta fórmula es obtenida aquí aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a través de la armadura. B de T, elevación, RA por IDA caída, EDA caída, es igual con 0, separamos elevaciones de caída y despejamos para la corriente, y esta es la fórmula aquí. Si se eleva BDA, aumenta la corriente de armadura. Si se incrementa la corriente de armadura, entonces aumenta el par inducido. Aquí vemos, entonces aquí el par inducido está en función del cambio de la corriente de armadura, porque aquí esta es una constante y aquí el flujo generado por el campo, ¿verdad? Es constante, porque dijimos aquí esto va a ser constante, la resistencia constante, la corriente constante, el flujo va a ser constante. Entonces, nada más depende aquí. El incremento de la corriente de armadura, ¿verdad? A diferencia del motor controlado por resistencia de campo, bueno, aquí el par inducido depende nada más de la corriente de la armadura, ¿sí? De que ésta se aumente o se disminuya, ¿sí? Y aumenta o disminuye, perdón, en función de si aumentamos o disminuimos el voltaje con el que alimentamos a la armadura. Y bueno, si esta corriente de armadura aumenta, el par inducido aumenta, y si el par inducido aumenta hasta hacerse mayor que el par de carga, con ello aumenta la velocidad del motor, ¿verdad? Entonces se logra ese cambio.
ese cambio de velocidad. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Las dos curvas, donde dice, bueno, en esta curva el voltaje de armadura es menor que el voltaje de armadura 2. Si aumentamos el voltaje de la armadura, pues vean cómo hay un cambio de velocidad. Si nosotros seleccionamos un punto de operación aquí, subimos, vean, para ese punto, imaginen, estoy trazando una línea perpendicular al eje del par, ¿verdad? Aquí me vengo con una línea recta. Entonces, para ese voltaje de armadura 1 le corresponde una velocidad. Aquí desplazamos hacia el eje de la velocidad y le corresponde una velocidad. Sobre esa misma línea recta seguimos subiendo y decimos, aumentamos el voltaje de la armadura, nos vamos hacia el eje de la velocidad, leemos más velocidad, ¿verdad? O sea, se incrementa la velocidad. Y bueno, aquí viene la parte de donde se compensa internamente, porque pues sí, la velocidad aumenta, pero no aumenta sin límite, ¿verdad? Sino que empieza a ver los efectos de la velocidad en el voltaje de la armadura y por lo tanto el voltaje de la armadura aumenta. Si el voltaje de la armadura está aumentando, la corriente de la armadura estaría disminuyendo. Y con ello el par nuevamente va a disminuir hasta que iguala al par de carga, pero ya queda moviéndose el motor a una velocidad más alta. Y el otro método, ¿verdad? Bueno, aquí algo importante, vemos cómo en este método de control, bueno, se logra el cambio de velocidad, pero vemos cómo la pendiente de esta recta es la misma pendiente que la de esta otra recta, ¿sí? Aquí, podemos ver cómo, repito, son paralelas estas dos rectas, a diferencia del otro, miren, aquí, en este método, esta recta, cuando cambiamos la resistencia, la hacemos más grande, esta recta tiene una mayor pendiente que la anterior, vean, cambia, ¿sí? O sea, fíjense como en vacío, o sea, si nosotros nos vamos aquí, a la velocidad de vacío. A la velocidad de vacío es porque el par de carga, no hay par de carga, ¿verdad? Por lo tanto, el par inducido vale 0. Pues aquí en este punto el par inducido vale 0, porque el motor no tiene carga, ¿sí? Entonces, a la velocidad de vacío, vean cómo, perdón, cuando no hay par de carga, en vacío el motor, la velocidad de vacío será muy alta. Muy alta, ¿sí? Ya a medida que le vamos poniendo carga, esa velocidad, vean, pues va decayendo, ¿no? Pero finalmente queda más grande que antes de cambiarle la resistencia de campo. Pero algo importante aquí es que aquí el cruce en vacío, el cruce es más arriba, mucho más arriba aquí. Y la pendiente se incrementa, considerablemente, vean. Esto es porque, bueno, de la fórmula para la curva par velocidad. Aquí, en esta fórmula. Esta, ¿verdad? Porque esta ecuación está relacionada con la curva par velocidad. Entonces, si estamos controlando por campo, recuerden que por resistencia de campo, ¿verdad? Cuando estamos controlando el motor por resistencia de campo, ¿qué efecto tuvo? Bueno, pues que el flujo magnético, si se aumenta la resistencia de campo, el flujo magnético
disminuye. Si aumentamos la resistencia de campo, el flujo magnético disminuye. Si esta disminuye, vean, entre más pequeño es este denominador, pues el cruce, nos da el cruce, BT entre K por phi, o sea, nos da este cruce. Entre más pequeño es el flujo, más arriba está el cruce. ¿Sí? Y aquí, entre más pequeño es el flujo, aunque esto esté elevado al cuadrado, entre más pequeño es el flujo, más grande es la pendiente. Es lo que tenemos aquí. Bueno, digamos, con esta fórmula reflejada hacia lo que es la curva para cuando se controla por resistencia de campo. Aquí vemos, ¿sí? El cruce se va más arriba. Ahora, el otro método para controlar la velocidad del motor es el del cambio del voltaje perdón, el otro. Aquí. Es insertar una resistencia en serie con el circuito del inducido. Insertar un resistor en serie. O sea, en lugar de estar variando este voltaje de la armadura o inducido, aquí, bueno, ponemos una resistencia variable. Conectamos aquí una resistencia o aquí una resistencia variable y la vamos modificando de tal forma que, como se aprecia aquí, entre más grande es esa resistencia entre más vamos aumentando la resistencia, vean, aquí RA1 es menor que RA2, conforme vamos aumentando la resistencia, pues estamos con ello variando la velocidad del motor, porque la velocidad va a ir decayendo, ¿sí? Entre más alta es la resistencia que nosotros consideremos aquí, más baja va a ser la velocidad del motor. Queremos que sea más alta la velocidad, pues le vamos restando resistencia aquí. Y pero el efecto de la pendiente se incrementa bastante, vean, la pendiente de la curva par velocidad se incrementa drásticamente, dice aquí. Y hace que entonces opere en forma más lenta si está cargado. O sea, si aquí nosotros seleccionamos un punto de operación, aquí subimos una línea vertical, perpendicular al eje del par, ¿verdad? Ahí ya, bueno, diríamos el motor está cargado. Entonces, vean cómo si está cargado, entre más alta es la resistencia, más lenta será la velocidad a la que se mueve el motor. Pero bueno, queremos que se mueva un poco más rápido, vamos disminuyendo resistencia. ¿Sí? Aquí el detalle es que, no sé, a lo mejor estamos operando a esta velocidad y vamos bien, tenemos un buen valor de resistencia, pero aumentamos la carga y la velocidad se va a decaer muy rápido, va a decaer muy rápido. La velocidad decae muy rápido, así como la pendiente decae muy rápido. ¿Sí? Entre más carga le metemos, más decae la velocidad del motor. Entonces, este método dice que no es muy utilizado porque el insertar una resistencia en la armadura, pues genera mucho desperdicio, dice aquí, causa mucho desperdicio, puesto que son muy grandes las pérdidas en la resistencia insertada. ¿Sí? Y por esta razón casi no se utiliza y solo se encuentra en aplicaciones en las que el motor pasa casi todo el tiempo operando a plena velocidad o en aplicaciones demasiado baratas para que no justifican otro método mejor de control de velocidad, ¿no? Entonces, los dos métodos más comunes pues son los de resistencia de campo y los de
variación de voltaje en el inducido. Entonces, normalmente se refieren a ellos como control por campo o control por armadura o inducido, ¿sí? Ahora, dice aquí que estos dos métodos tienen diferentes intervalos de operación seguros, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el control por resistencia de campo, mientras más baja sea la corriente de campo en un motor de sed en derivación o de excitación separada, pues más rápido girará, ¿sí? Entre más baja sea la corriente de campo, más rápido girará. Y mientras más alta sea la corriente de campo, más lento girará, ¿sí? Entonces, puesto que un incremento, o sea, lo vimos, ¿verdad? Que el incremento de la corriente de campo causa una disminución de velocidad, o sea, aquí lo vimos, ¿sí? Entre más disminuye la corriente de campo, hay una disminución, a ver cómo es esto, dice, estamos aquí. Mientras más baja sea la corriente de campo en un motor de sed en derivación o de excitación separada, más rápido girará. O sea, eso estamos, ¿no? Vemos esa relación. Y por otro lado, mientras más alta sea la corriente de campo, más lento girará. Más alta sea la corriente de campo, más lento girará. Aquí el detalle es de que, qué tan lento podemos hacer girar el motor, porque para hacerlo girar más lento, implica que la corriente de campo tenga que ser más alta, ¿sí? Dice, puesto que un incremento en la corriente de campo causa una disminución de velocidad, siempre se puede lograr una velocidad mínima. O sea, ¿cuál es esa velocidad mínima a la que podemos lograr que gire el motor? ¿Sí? Con el control de circuito de campo. Bueno, esta velocidad mínima se presenta cuando a través del circuito de campo del motor fluye la corriente máxima permisible. O sea, la velocidad mínima a la que puede girar el motor depende de cuál es la corriente máxima permisible que puede estar circulando ahí en el circuito de campo. Ahora, dice aquí, ¿cuál es esa corriente máxima permisible? Si un motor opera en terminales con voltaje, potencia y corriente de campo nominales, entonces operará a la velocidad nominal, también conocida como la velocidad base. Entonces, estos valores, los valores nominales, son los valores para los que está diseñado funcionar el motor. Es decir, el motor solo puede operar a lo más a la corriente nominal. Si nosotros superamos la corriente nominal, bueno, se corre el riesgo de que se dañen los devanados, ¿sí? Si a los devanados les hacemos circular más de la corriente nominal para la que están diseñados soportar, entonces se corre el riesgo de dañar los devanados. Entonces, aquí, si el motor opera a voltaje, potencia y corrientes nominales, corriente de campo nominales, entonces operará a la velocidad nominal. Entonces, esa velocidad nominal le llaman la velocidad base. Entonces, el control de resistencia de campo puede controlar la velocidad del motor en el caso de velocidades superiores a la velocidad base, ¿sí? Pero no en el caso de velocidades por debajo de la velocidad base, porque si queremos operarlo por abajo de la velocidad base, eso implica que tenemos que aumentar la corriente de campo por arriba de la corriente nominal, ¿sí? Y eso pues, traería como consecuencia que posiblemente se quemen los devanados del circuito de campo. Lo dice aquí, para lograr una velocidad menor a la base,
con un control del circuito de campo se requiere una corriente de campo excesiva que probablemente queme los devanados de campo, ¿no? Entonces, hay, por lo tanto, una velocidad mínima permisible, ¿sí? Hay una velocidad mínima permisible a la cual podemos trabajar el motor controlado por campo. Ahora, en el caso del control, el control del voltaje del inducido, mientras más bajo sea el voltaje del inducido en un motor, de C de excitación separada, más lento girará. O sea, aquí la relación es directa. Si este es más bajo, el voltaje de inducido es más bajo, el motor gira más lento. Si el voltaje de inducido es más alto, el motor gira más rápido. Entonces, puesto que en un incremento del voltaje del inducido provoca un incremento de la velocidad, siempre se puede alcanzar una velocidad máxima con el control de voltaje del inducido. Esta velocidad máxima se presenta cuando el voltaje del inducido del motor alcanza su nivel máximo permisible. Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima permisible a la que se puede mover un motor controlado por inducido? Bueno, aquí nos dice, si el motor opera a un voltaje, corriente de campo y potencia nominales, girará a una velocidad base. El control de voltaje del inducido puede controlar la velocidad del motor para velocidades inferiores a la velocidad base, pero no en el caso de velocidades superiores a la base, ¿sí? Porque cuando ya se está moviendo a la velocidad base, ya está funcionando a su corriente nominal, ¿sí? Entonces, si nosotros operamos al motor por arriba de la velocidad base, la corriente nominal se va a hacer más, la corriente, perdón, superará al valor de la corriente nominal. Y con ello, bueno, se corre el riesgo de que se dañe el circuito del inducido, ¿verdad? Aquí es lo que concluye. O bueno, o lo que se deduce, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, bueno, cuando se aplican estas dos técnicas de control, pues son complementarias, ¿verdad? El control de voltaje inducido funciona muy bien en el caso de velocidades por debajo de la velocidad base y el control de corriente de campo o resistencia de campo funciona muy bien para velocidades superiores a la velocidad base, ¿sí? O sea, a la velocidad nominal. La velocidad base son velocidades nominales. Y bueno, aquí hay otras consideraciones que se hacen, ¿verdad? Cuando se controlan, ya sea por campo o por armadura. Bueno, esto lo dejamos aquí. Y luego, este ejercicio precisamente hace el reflejo de cómo internamente están variando cambiando aquí algunas variables cuando el motor se controla ya sea por campo o por armadura, ¿sí? Aquí. Estos dos ejercicios, bueno, ya no los vamos a revisar a detalle, pero repito, aquí sería bueno que, bueno, por favor ustedes hagan una revisión de estos ejercicios, si ya vienen resueltos, para que así como revisamos el ejercicio que estaba en este mismo capítulo, ¿verdad? Se pudo apreciar cómo internamente se llevaban a cabo las variaciones de los cambios en las variables internas del motor. Aquí, bueno, concluye esta parte y precisamente es a lo que vengo, miren. El examen va a abarcar únicamente hasta antes del punto 8, antes del tema 8.5 de motor de sede de imán permanente. Ya no lo vamos a considerar para la evaluación tercer departamental, ¿sí? Entonces va a abarcar el examen hasta aquí, ¿sí? Y hasta esta parte, hasta efecto de campo abierto de un circuito. Y también vamos a revisar el tema del transformador. Entonces, bueno, les había dicho, bueno, no sé si les había comentado, que ustedes iban a hacer un cuestionario, que
me lo iban a entregar y, bueno, ya no, ese cuestionario ya no. Yo les voy a hacer llegar el cuestionario, ¿sí? Ya ustedes contestaron un primer cuestionario para lo que es este capítulo 8 y bueno, les voy a hacer llegar la segunda parte del cuestionario que va a abarcar nada más, repito, hasta acá, hasta este tema. Ya de aquí en adelante ya no, este ya no incluye, ¿sí? Entonces, contestan el cuestionario, me lo envían como una tarea y después entramos en tema de transformador. En este mismo libro vamos a revisar el tema del transformador ideal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a ver el efecto de campo abierto de un circuito. Bueno, aquí hace referencia al control de velocidad por medio de la resistencia de campo. Vimos que conforme aumentaba la resistencia de campo, la velocidad del motor aumentaba junto con este cambio de la resistencia de campo, ¿sí? Pero ¿por qué aumentó la resistencia de campo? ¿Por qué aumentó, perdón, la velocidad del motor? O bueno, ¿qué ocurrió junto con el incremento de la velocidad del motor? Bueno, primero, la resistencia de campo la hicieron, la elevan, ¿no? Pero a medida que la resistencia de campo crece, la corriente de campo disminuía y con ello disminuía el flujo del campo. Ahora, dice aquí, ¿qué sucedería si este efecto se lleva al extremo? Es decir, que la resistencia de campo la elevemos al extremo, la hagamos muy grande. O sea, esto lo podemos ver aquí. Aquí lo podemos ver, vean. Aquí. Esta resistencia de campo. Si esta resistencia de campo la hacemos crecer y crecer y crecer, ¿sí? Si hacemos que esta resistencia tienda a infinito, que sea muy elevada, eso implicaría, si la hacemos muy elevada, entonces aquí tendríamos un circuito abierto. O sea, si ustedes abren aquí este circuito, eso implica una resistencia infinita. Estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? ¿Sí? El decir que esta resistencia es infinita es equivalente a decir que aquí tenemos el circuito abierto, ¿de acuerdo? Y si la resistencia se hace infinita, entonces la corriente tiende a cero. ¿Estamos de acuerdo con ello? O sea, recuerden, dijimos, si la resistencia de campo crece, la corriente de campo disminuye y con ello disminuye el flujo. Entonces, si decimos a la inversa, más bien, si lo llevamos al extremo, si la resistencia de campo crece hasta hacerse infinita, ¿sí? Implica que este circuito está abierto. Si el circuito está abierto, resistencia de campo infinita, corriente de campo tiende a cero y con ello el flujo tiende a cero. Y con ello la velocidad del motor tiende a infinito, ¿sí? Porque entre más grande hacemos la resistencia de campo, la velocidad del motor aumenta con ello, ¿sí? Eso es lo que nos está refiriendo aquí en esta sección, donde, bueno, aborda qué ocurre si se lleva el efecto al extremo, ¿sí? O sea, hacer la resistencia de campo infinita, o sea, abrir el circuito, entonces disminuye la corriente, disminuye el flujo y la velocidad aumenta sustancialmente. No, aumenta sustancialmente el resistor de campo, perdón, o sea, se hace infinito. Esto provocaría un enorme incremento de la corriente del inducido. Ok, bueno, ¿qué más pasaría, verdad?
el flujo en la máquina caería drásticamente y con él caería el voltaje de la armadura, y esto provocaría una corriente del inducido muy elevada, y el par inducido resultante sería bastante alto. Entonces va mucho más alto que el par de carga, ¿verdad? Y por lo tanto la velocidad del motor también aumentaría en forma constante. O sea, esta velocidad tendería a hacerse infinita, tendería a hacerse muy, muy alta, ¿sí? Bueno, aquí dice que imagínense un motor que está incrementando la velocidad cada vez más, y que inclusive supere a su velocidad nominal. Bueno, sería un peligro porque ese motor, aunque esté bien montado, lo que quieran, bien diseñado, si supera por mucho a la velocidad nominal, pues el motor puede mecánicamente pues explotar, ¿verdad? Salir disparadas las piezas del motor, ¿sí? Aquí redacta una anécdota donde dice que estando en el laboratorio cometieron un error de este tipo. O sea, ¿qué tipo de error? Que hicieron, bueno, no hicieron, sino que por ahí les falló un fusible, ¿sí? Un fusible, dice, cuando se conectó el circuito de campo tenía un fusible de 0.3 amperios en lugar de 3 amperios que tenían que estarse utilizando. Entonces, cuando el motor se puso en operación, funcionó con normalidad cerca de 3 segundos y luego repentinamente se presentó un destello en el fusible, o sea, se abrió el circuito de campo. Ajá. El fusible falló y con ello el circuito de campo quedó abierto. Entonces, la resistencia de campo se hizo infinita, ¿sí? Entonces, de inmediato, la velocidad del motor se disparó por arriba. La velocidad se disparó hacia arriba, perdón. En segundos alguien apagó el interruptor principal, pero el tacómetro unido al motor marcaba 4.000 revoluciones por minuto y el motor tenía una velocidad nominal de 800 revoluciones por minuto. O sea, ya se había superado, estaba 4 veces por arriba de la velocidad nominal, ¿no? Cuando eso ocurre. Entonces, de no haberlo apagado el interruptor, entonces el motor pudo haber explotado, ¿verdad? Pudo salir volando en pedazos. Entonces, es por eso que, bueno, en el arranque de un motor de CD y sus circuitos de protección, por lo regular se incluye un relevador de pérdida de campo. O sea, si perdemos el circuito del campo, ¿sí? Que se abra el circuito de campo, implica que la resistencia de armadura se hace infinita, que la corriente de armadura tiende a cero, el flujo tiende a cero y la velocidad tendería a infinito. O sea, tiende a hacerse muy grande, ¿no? Entonces, por eso ponen el relevador de pérdida de campo para desconectar el motor de la línea en el caso de la pérdida de la corriente de campo, ¿sí? Dice aquí que es un efecto similar se presenta en motores de CD en derivación que operan con campos ligeros. Si los efectos de la reacción del inducido son lo suficientemente severos, ¿sí? Es decir, sabemos que el efecto de la reacción de inducido uno de los efectos de la reacción de inducido es que debilita el flujo del campo. Entonces, si tenemos un flujo del campo debilitado debido a la reacción de inducido, puede traer un efecto de aumento de la velocidad del motor, ¿sí? Entonces, este aumento de la velocidad del motor puede llevar a que el motor tome velocidades muy, muy elevadas. Esta condición, dice, se conoce como el empalamiento del motor, ¿sí? Entonces, en motores que operan con severos cambios de carga, ¿por qué dice aquí en motores que operan con severos cambios de carga? Bueno, porque sabemos que entre más carga tiene el motor, es más probable que se lleve a cabo la reacción de inducido, ¿sí? O sea, la reacción de inducido en un motor se incrementa a medida
que se incrementa el par de carga, ¿sí? En el caso del motor, entre más par de carga tiene, más alta es la reacción de inducido, ¿sí? Entonces, entre más carga hay, el problema del debilitamiento del flujo, pues es más elevado, ¿verdad? Se debilita más el flujo entre más carga hay. Y si se debilita más el flujo, pues puede ocurrir lo del embalamiento del motor, o sea, que tome velocidades muy elevadas. Entonces aquí, dice aquí, desafortunadamente los devanados de compensación son demasiado caros para que se utilicen en motores comunes y corrientes. Entonces, ¿cuál es la solución que se le da para compensar al motor? La solución que se emplea para el problema del embalamiento en los motores menos costoso con ciclos de trabajo menos pesado es proporcionar una o dos vueltas de composición acumulativa en los polos del motor. A medida que se incrementa la carga, la fuerza magnetomotriz de las vueltas en serie se incrementa, lo que contrarresta la fuerza magnetomotriz desmagnetizadora de la reacción del inducido. Un motor en derivación equipado con tan solo unas vueltas en serie se llama motor en derivación estabilizado, ¿sí? Entonces, en ocasiones, los motores no tienen devanados de compensación, dice, porque son muy caros, ¿no? Entonces, le ponen precisamente estas vueltas, ¿verdad? Una o dos vueltas de esta composición acumulativa. O sea, esta es una fuerza magnetomotriz que va a generar una fuerza magnetomotriz que va a contrarrestar a la fuerza magnetomotriz desmagnetizadora. O sea, son fuerzas magnetomotrices que están en oposición, ¿verdad? Entonces, a medida que se va cargando el motor, entran en juego estas fuerzas magnetomotrices desmagnetizadoras para compensar el efecto de la reacción de inducido, o sea, para evitar que el flujo magnético se vuelva muy bajo, de tal forma que pueda causar el embalamiento del motor, ¿sí? Porque de más bajo es el flujo, más alta es la velocidad del motor, ¿sí? Pero no queremos que llegue hasta la condición de embalamiento, ¿verdad? Entonces, si no hay forma de colocar devanados de compensación por lo caro que son estos devanados, bueno, pues le colocan estas vueltas de compensación, ¿verdad? Y bueno, esto es básicamente lo de, con esto ya estamos completando la información necesaria, repito, para poder evaluar tercer departamental, la parte de capítulo 8. Y bueno, aquí hago una pausa, no sé si lleven alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Entonces es el capítulo 8 al 8.4, ¿verdad? Exactamente, hasta antes del 8.5. Y hasta este tema, efecto de campo abierto, hasta ahí, ¿sí? Justamente el cuestionario que voy a enviar, pues va a incluir todo lo que hemos estado revisando aquí respecto al control de velocidad del motor de C de excitación separada, o en derivación y bueno, parte de lo que hemos revisado aquí. Ya luego, nos vamos a ir a la página aquí. Esto es capítulo 2, también en Stephen, mismo libro, aquí, transformadores, y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el manejo del transformador ideal. Aquí vamos a estar revisando estos conceptos, ¿sí? Respecto a transformador ideal. Y una vez que completemos esta información, bueno, ya con esto va a ser suficiente para poder, evaluar tercer departamental. Entonces también me fue carga. Perdón, ya no le escuché bien. También me fue el capítulo 2. Sí, parte del capítulo 2. El capítulo 2 es muy extenso, realmente no vamos a abarcar
abarcar toda la información. Entonces, bueno, espero que en una clase lo podamos revisar. En la siguiente clase, precisamente, ¿sí? Ahorita ya no da tiempo, son 8:13. Nada más comentarles, inclusive ustedes pueden empezar. Bueno, no, primero tienen que completar el cuestionario que les voy a enviar, ¿sí? Ya la siguiente clase, entonces nos enfocamos en revisar parte del capítulo 2, no es todo el capítulo 2. Aquí el capítulo 2 trata sobre transformador ideal, transformador real, aquí dice, autotransformador, y bueno, trata otros temas que pues no vamos a poder, transformadores de potencial y transformadores de corriente, ajá, pero nos vamos a enfocar únicamente en el transformador ideal. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bueno, una vez que contesten el cuestionario, ¿verdad? Que les voy a enviar, y si hay alguna duda, alguna pregunta, anótenla y pues ya se aborda en la siguiente clase y también empezamos con el tema de transformador ideal para la siguiente reunión. Bueno, si no tienen algo que preguntar o algo más que comentar, jóvenes. No. No, profe, todo bien. Todo bien, ok. Bueno, entonces, bueno, nos vemos la siguiente reunión. Cuídense mucho, que tengan